desde la CRE, ¿cómo ves el tema de género? ¿Cuál ha sido tu experiencia o reflexiones, si las has tenido o no? Digamos, ¿qué piensas de este tema desde el sector público? A ver, yo les cuento un poquito de mí para que vean qué perspectiva es la que van a ver. Yo soy un hijo de las paradojas de mi generación, criado en buena medida por una abuela que quedó viuda a los 48 años y levantó 5 hijos, hijo de unos padres separados, de manera que el tema de si una mujer puede o no puede no es una pregunta, pero al mismo tiempo soy costeño, de familia también del eje cafetero, es decir, de un entorno cultural que lo programa uno de una manera que por defecto el machismo está ahí y hay que combatirlo y estar pendiente. En el sector público, con ese trasfondo, he tenido la fortuna de estar en lugares en donde son lugares con carreras administrativas muy fuertes y de mucha estabilidad laboral y que como consecuencia la población de mujeres en el cuerpo laboral era bastante grande. En el DANE primero, en la DIAN después y ahora pues la CREG es muy pequeña, pero también es una población más o menos paritaria. La CREG tiene alrededor de 60, 58, 42% mujeres en todos los niveles de trabajo. No he tenido jefes. Ahora la presidenta de la CREG es una mujer, pero todo el tiempo han sido hombres los jefes. Sin embargo, mis pares han sido casi exclusivamente mujeres, hasta ahora, en donde uno de los lunares de la CREG es que solo hay 2 comisionadas del cuerpo directivo, digamos. Y eso creo yo que es el resultado un poco de la selección de los jefes cuando me han llamado a decir, venga, trabaje conmigo. Yo creo que la cosa casa bastante bien. Entonces, las observaciones, a mí me queda muy difícil decir cómo se percibe el ser mujer en estas entidades, pero sí hay ciertas cosas que resaltan. Por ejemplo, 3 cosas que me han llamado mucho la atención y muestran cómo los temas de género cruzan con temas sociales y con la distribución de trabajo. La situación de las personas que le traen a uno los tintos en el trabajo, la situación de inestabilidad laboral que va amarrada también de la mano de que ese es un rol que naturalmente en esta sociedad se dice, ese es un rol para mujeres. En el otro lado, que lo pone en una situación ambivalente, por ejemplo en el DANE, que para un tema sí tenía contrataciones de pues, gente por contrato, eran las encuestadoras. Y resulta que se prefieren las encuestadoras porque la gente le abre la puerta más fácil a una mujer que a un hombre. Al mismo tiempo, la mujer está entrando a un hogar desconocido y la situación de riesgo es más grande. Y ese era un tema que era importante en el manejo en el DANE. Entonces, la forma en que el tema de género cruza los distintos roles en el sector público es variopinta, digamos. Y de nuevo está el tema que me queda difícil de ver en el detalle, pero sí la impresión de que en el día a día hay una cantidad de barreras que no vemos, de cosas que son un poquito más difíciles o se las ponen más difíciles, no, pero son más difíciles por el contexto de la vida personal. Si uno mira la encuesta de uso del tiempo, las mujeres trabajan aproximadamente 20% más, están ocupadas 20% más tiempo que los hombres, y buena parte de eso es que trabajan el doble en la casa, y uno no ve que ese espacio esté en el sector público, esa flexibilidad que podríamos mejorar. Y no solo mejorarla para las mujeres, sino obligar, en esto miro el vice, no es abrir el espacio, sino obligar a los hombres en el sector público también a que compartan esos roles de las responsabilidades reproductivas, porque resulta que si no los obligan, pues no lo van a hacer. Y se van para la casa y se quedan haciendo algo que no es lo que se pretendía que hicieran. Entonces yo sí creo que tiene que ser un ejercicio de obligar y pensar que el impacto de que alguien del sector público esté en ese hogar debe pegar a todo el hogar. Se beneficia también la pareja de la persona cuando yo le digo, usted se va a cuidar a los hijos después del nacimiento, o cuando le digo, ok, usted tiene flexibilidad porque hoy es el día que le toca cuidar a los hijos, independientemente de si estamos hablando de un hombre o mujer. La última cosa, y no me voy a quedar con esto, que es la razón por la cual tengo esto aquí, es que el género es una construcción social bastante más variopinta que solamente hablar de hombre y mujer. Incluso dentro de hombre y mujer es bastante variopinta, pero hay muchas otras dimensiones y se cruzan con otras dimensiones de identidad, como lo decían hace un rato, de etnia, pero también de clase social y de una cantidad de cosas. Mi experiencia es que el sector público en esto
es más amigable que el sector privado, pero que es mucho el trabajo que tenemos que hacer de visibilizar el tema para que las brechas se cierren en todas las dimensiones en que es relevante. Eso es algo que yo creo que vale la pena decir, a pesar de que hoy, digamos, la oportunidad es por el Día de la Mujer, creo que es una cosa que cabe en la discusión. Voy a hacer una última pregunta para que respondan así en un minuto, ¿qué se les ocurre? La pregunta es, todos ustedes son jefes, directores, líderes de sus equipos. Quisiera saber si ustedes ven alguna diferencia entre ser jefe de un hombre que ser jefe de una mujer. Diría que más que una diferencia entre si estoy trabajando con hombres o con mujeres, hay una diferencia entre trabajar con grupos mezclados y grupos que son solo de un solo sexo. Se generan unas dinámicas muy distintas y normalmente se logran dinámicas más balanceadas si están mezclados. Así el grupo sea de 4, 6, 8, se logran, digamos, relacionamientos mucho más civiles y menos tensos. Entonces, yo creo que es más ahí la diferencia. Ahora, específicamente, que me haya encontrado con grupos en los que las mujeres determinan cierta tendencia o los hombres determinan cierta... Sí, claro, pero yo creo que es más atribuible a las personalidades particulares que estaban ahí y seguramente a las vivencias particulares que llegaron. Yo haría una distinción entre trabajar con grupos mezclados o trabajar con grupos de un solo sexo.